Bueno, entonces la vez pasada lo que hicimos fue, hablamos de cómo se comportaban las partículas cargadas en presencia de un campo magnético. ¿Sí? Teníamos un campo magnético ya preexistente y partículas que interactuaban con ese campo magnético de alguna manera. ¿Sí? Algo análogo a lo que se hace cuando tenemos un campo eléctrico. ¿Sí? Digamos que tenemos un campo eléctrico. ¿Sí? Supongamos que tenemos un campo eléctrico así y un campo magnético así. ¿Sí? No necesariamente son perpendiculares. Lo importante es que por aquí va a haber una partícula cargada que puede ser positiva o negativa con una velocidad v. ¿Sí? Entonces la fuerza va a estar dada por la fuerza de Lorentz, que es igual a Q por E más Q por B cruz B. ¿Sí? Y también vimos qué pasaba con una serie de partículas que se mueven, es decir, con una corriente. Y encontramos que para un conductor con corriente, vimos que para un conductor con corriente esto es I por L cruz B. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es ¿qué genera este campo magnético? ¿Sí? Entonces, las fuentes de campo eléctrico, ¿cuáles son? Las cargas, ¿sí? Las fuentes de campo, lo que produce campo eléctrico son las cargas. ¿Sí? Lo que va a producir campo magnético son las cargas en movimiento. Las fuentes de campo magnético son las cargas en movimiento. Entonces, siempre que, y básicamente cuando estamos hablando de cargas en movimiento, estamos hablando de corrientes. ¿Sí? Vamos a empezar a hablar de este tema, pero vamos a empezar, me parece que la mejor forma de empezar es hablar por la ley de Biot-Savart. ¿Sí? Entonces, era como les decía en la primera clase, cada que nosotros tenemos una corriente, entonces por aquí va a haber un campo magnético. ¿Sí? Y cada que nosotros tengamos corrientes, de alguna manera vamos a, un cable transportando corriente, vamos a tener campos magnéticos. Entonces supongamos que nosotros tenemos un conductor que transporta una corriente I, ¿de acuerdo? Aquí va a haber un campo magnético que se va a generar por este conductor, ¿sí? Entonces lo mejor siempre va a ser colocar aquí va a haber un DL, ¿sí? Que va a ser una pequeña longitud de este conductor, es un vector DL. Aquí va a haber un vector R. ¿Sí? Este es el campo, un punto P donde quiero saber cuánto vale el campo magnético. ¿Sí? Un punto P donde quiero saber cuánto vale B. Por supuesto, aquí hay un vector que es el vector R unitario, que es el vector que va en la misma dirección de R, pero tiene norma 1. ¿Sí? Entonces lo que dice la ley de Biot-Savart es que, y mucho ojo acá porque no es tan fácil de entender al inicio, lo que dice la ley de Biot-Savart es que el diferencial de campo magnético producido por este diferencial de longitud de B es igual a Q sub 0 sobre 4pi I por dl cruz R unitario sobre R cuadrado. ¿Sí? Entonces, ¿qué está diciendo esto? Que el diferencial de campo magnético o el campo magnético, ¿qué lo produce? La corriente. ¿Sí? Y es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. ¿Sí? Lo que puede ser un poco, o lo que va a ser más difícil de entender en este momento es cuál es la dirección del campo magnético. La dirección del campo magnético va a depender de este producto cruz, dl cruz R. Entonces yo tengo dl cruz R, ¿hacia dónde me hace esto? Saliendo del tablero, ¿no? Pongo mis dedos en dirección de dl cruz R unitario. ¿Sí? O este que es el primer dedo, sería
sería DL y este sería R unitario, ¿cierto? Entonces está saliendo del tablero, ¿sí? El campo magnético acá está saliendo del tablero, ¿sí? Esta es una forma de verlo, pero puede ser la forma más complicada, puede ser una forma, hay una forma un poco más sencilla, y es la siguiente. Vamos a suponer que nosotros tenemos un conductor que transporta una corriente I. Entonces vamos a usar la regla de la mano derecha en el siguiente sentido para saber hacia dónde va el campo magnético. Vamos a poner el dedo gordo en la dirección de la corriente. ¿Sí? El dedo gordo en la dirección de la corriente. Y las líneas de campo magnético son siempre líneas que le están dando vueltas a la corriente. Entonces aquí estas líneas están dándole vueltas a la corriente. ¿Sí? Entonces estos dedos lo que me van a indicar es en qué dirección le está dando vueltas a la corriente el campo magnético. ¿Sí? ¿Sí? Lo que quiere decir esto es que el campo magnético viene, siempre va a venir dándole vueltas a la corriente. Entonces con la regla de la mano derecha viene así, ¿no? ¿Sí? Que si lo vemos de perfil, es decir, si lo viéramos por acá, la corriente viene entrando, ¿sí? La corriente viene entrando, o sea, lo vamos a ver por acá. Entonces, la corriente viene entrando, usamos la regla de la mano derecha y van a hacer circunferencias. ¿Sí? Esa es una forma un poco más sencilla de ver hacia dónde va el campo magnético. ¿Sí? Siempre van a ser líneas cerradas, como lo comentábamos la clase pasada, siempre van a ser líneas cerradas alrededor de la corriente. ¿Y cómo sé si va para este lado o para este lado? Con la regla de la mano derecha. Dedo gordo en la dirección de la corriente y así van las líneas de campo magnético. Por supuesto, este R cuadrado lo que quiere decir es que estas líneas se van atenuando o la magnitud del campo magnético se va haciendo más débil en la medida que nos vamos alejando de la corriente. ¿De acuerdo? Muy bien. Por ejemplo, una vez en un examen de estos de intersemestral salió como una corriente que viene así y una corriente que viene hacia abajo. Entonces la pregunta es, ¿hacia dónde va el campo magnético en toda la mitad? En toda la mitad de las dos líneas. ¿Hacia dónde va? ¿Hacia adentro? ¿Hacia afuera? ¿Se anula? ¿Se anula? ¿Hacia adentro? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Aquí voy a tener un campo magnético que va hacia adentro, ¿cierto? Pero acá lo voy a tener en este sentido, ¿sí? Hacia adentro también, ¿sí o no? Entonces se van a superponer los dos, entonces ambos quedan hacia adentro, ¿sí? Lo que va a pasar, ¿qué va a pasar por acá, por ejemplo? ¿Es hacia adentro, hacia afuera? Entonces aquí me queda, según este me queda saliendo, ¿sí? Pero aquí esto también genera un campo magnético, ¿sí? Que va a ser entrando. O sea que se me va a anular. Si las dos corrientes fueran iguales, claro, la intensidad del campo magnético de este va a ser mucho menor, porque estamos más lejos de este punto, ¿no? Mucho más lejos acá de acá. Que en este caso, aquí el campo magnético va a ser más intenso, entonces le va a ganar el de este. Entonces al final, si las dos corrientes fueran iguales, este ganaba. Un campo mucho más débil que este, por supuesto, porque este lo va a estar contrarrestando, ¿sí? Lo mismo acá, ¿hacia dónde iría el campo magnético? También iría saliendo, más débil que el de la mitad, pero iría saliendo, ¿sí? ¿Está claro? Eso es. Entonces así van los campos magnéticos.
También es importante tener en cuenta, o sea, entender cómo viene la dirección del campo magnético con esta fórmula de acá, porque nada que hacer, van a haber problemas donde es un poco más claro el producto cruz que en esto. ¿Sí? Por ejemplo, ¿cuándo el campo magnético sería cero? ¿Cuándo el producto cruz es cero? Bueno, van a haber varios casos, ¿no? Cuando la corriente sea cero, pues si, no hay si la carga está quieta, no va a haber campo magnético, ¿sí? No se produce campo magnético, o si no hay corriente, no hay campo magnético. R unitario siempre pues es R unitario, de L también, pero ¿en qué casos el producto cruz es cero? Cuando son paralelos o antiparalelos, ¿cierto? Entonces yo puedo tener el siguiente caso que podría ser una corriente que viniera así, y un campo magnético, y quisiera hallar el campo magnético acá, ¿cierto? ¿Sí o no? Eso sí sería mucho más, perdóname, este sería cero de una, ¿sí? Una corriente finita y un campo magnético acá. Entonces, vamos a mirar este caso en general. ¿Se acuerdan de las cargas, de las distribuciones continuas de carga? Que uno miraba el campo eléctrico acá y el campo eléctrico acá. ¿Lo hicieron? Y que aquí salía como una sustitución trigonométrica y eso. Pues acá es cero, ¿sí? Cuando el campo magnético acá es cero. Vamos a mirar entonces cómo sería el campo magnético, suponiendo que yo quiero hallarlo por acá en un punto P. Aquí sí ya no es cero, ¿no? Vendría entrando o saliendo del tablero. Saliendo del tablero, ¿cierto? Ese sí vendría saliendo del tablero. Entonces este viene saliendo del tablero, hacia allá viene mi corriente, ¿cierto? Y aquí vamos a formar un ángulo, aquí va a haber un ángulo θ1, por aquí va a haber un ángulo θ2, y la pregunta es si esto tiene una corriente I, la pregunta es ¿cuánto vale el campo magnético acá? ¿Sí? Traten un segundo de hacerlo con esa fórmula de y ya miramos cómo es.